Muchas gracias, Isabel, por este interesante bloque de conversación. Sin duda, sabemos que la educación es la base de cualquier transformación social. Por lo tanto, la inclusión tiene que estar presente desde los primeros pasos. Mi nombre es Isidora Schwarzhaut, soy psicóloga especializada en inclusión de personas con discapacidad. Llevo trabajando 15 años en torno a la temática de la discapacidad, sobre todo intelectual, y soy la encargada de moderar el tercer conversatorio llamado Educación Técnica Profesional, Necesidades y Posibilidades para las Personas con Discapacidad, de la cuarta cumbre de la inclusión que se transmite por todo el mundo desde la plataforma www.expoinclusión.cl. En este bloque vamos a conversar sobre la educación inclusiva y su rol en la formación de futuros profesionales y técnicos preparados para enfrentar los desafíos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Nuestros invitados presentes en el estudio son Alejandra Ríos, directora Diploma Habilidades Laborales de la sede de Viña del Mar, de la Universidad Andrés Bello; Solange Barría, coordinadora académica del Programa Universitario de Formación Sociolaboral para Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, PRUFODIS, de la Universidad Central de Chile; y Cristian Duarte, director de la Bolsa Nacional de Empleo, quien está vía online. Se dice, ¿verdad?, que durante la niñez y la adolescencia, en toda la etapa escolar, los menores con discapacidad van a contar con el apoyo de la familia, con el apoyo de los profesionales de apoyo, pero que una vez que terminan el colegio, quedan de cierta manera a la deriva, ya sea por falta de oportunidades de estudiar una profesión técnica o profesional, o porque no encuentran trabajo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con cuáles son los desafíos como país en esta etapa de la vida. Alejandra, podemos empezar contigo. Bueno, efectivamente, Isidora, como tú bien mencionas, los niños, digamos, reciben apoyo tanto de los profesionales y de la familia, porque hoy día existe tal vez en nuestro país cierta madurez en términos de normativa, ¿cierto?, que han ido apuntando a favorecer la participación, por ejemplo, a través de la Ley de Inclusión Escolar, por ejemplo, ¿ya? Y luego, en ese sentido, nuestro país siento que ha ido dando ciertos pasos. El año 2018 se promulga la Ley de Inclusión Laboral, ¿sí? Lo que de alguna manera podría, no sé si asegurar, pero sí potenciar la participación en esa etapa de la vida de una persona. Pero nos queda como un vacío, tal vez, ¿cierto? Y ahí podría ser como un buen desafío a abordar en un futuro, porque tenemos un marco normativo para la etapa escolar, otro para la etapa ya de la participación a través de un trabajo. Pero si queremos que las personas lleguen, hablando de este colectivo, ¿cierto?, de personas con discapacidad, que es lo que nos convoca acá, si queremos que lleguen al mundo del trabajo y se transformen en verdaderos aportes a los entornos laborales, entonces sí que tenemos que apostar por la formación. Y la formación ha quedado, como tú bien decías en la pregunta, un poco abandonada. Y bueno, gracias a que hay algunas instituciones, como por ejemplo la Universidad Central, nosotros en la Universidad Andrés Bello, que ya llevamos más de 15 años trabajando con jóvenes con discapacidad intelectual, podemos de alguna manera aportar a que esa brecha o ese vacío se vaya abordando desde el marco normativo, y también que esto vaya impactando en la construcción de una cultura. Ojalá en algún minuto dejar de hablar de cultura inclusiva. Yo siempre digo eso, o sea, en algún minuto que podamos hablar solo de convivencia, porque si todavía necesitamos hablar de inclusión, quiere decir que hay un excluido, ¿cierto? Pero cuando hablamos de convivencia, ojalá que en algún minuto lleguemos ahí, es porque ya todos los espacios están preparados para recibir a las personas en la etapa, en el momento de su etapa de vida, digamos, que se encuentre, independiente de su
características, de sus condiciones, sino que estamos todos preparados para que todos tengan participación. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, claro, se observa este vacío, ¿sí? Y en ese sentido, Solange, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles encuentras tú son los desafíos que tenemos como país? Mira, yo estoy muy de acuerdo con la directora del programa de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, pero también aquí yo más que nada categorizaría como en tres categorías el desafío principalmente. Uno, estoy muy de acuerdo con Alejandra, gracias, en cuanto a la formación de los jóvenes en la etapa escolar, en esta etapa obligatoria, pero principalmente porque en este caso, desde el sistema educativo, debería elaborarse un plan de transición hacia la vida adulta, principalmente, y acompañado de un plan de orientación vocacional, porque a partir de estos dos planes, tanto el de transición a la vida adulta como el de orientación vocacional, se proyecta esta proyección de vida o se elabora esta proyección de vida en conjunto con las familias y un equipo multidisciplinario desde la escuela o desde el liceo también, en el caso de los jóvenes que, digamos, tienen una formación técnico-profesional. Por lo tanto, ese es yo creo que es un desafío y un tema pendiente, porque si bien el Ministerio de Educación hace años atrás lanzó un documento de transición a la vida adulta, donde se establece principalmente que se tienen que elaborar planes de transición, porque desde ahí también se incorpora la participación de él o la estudiante y se hace protagonista, por lo tanto, de este proyecto de vida, ya sea desde que quiero ingresar a un empleo o desde que quiero tal vez tener una formación técnico-profesional, una formación profesional o una formación laboral conducente a la inclusión laboral. El otro desafío también tiene que ver desde la colocación laboral, también como hablaba Andrea, desde la ley 21.015, en cuanto a continuar con la contratación principalmente. Si bien la ley viene a implementar la colocación laboral, yo creo que todavía como país estamos al pendiente, porque la Fundación Con Trabajo, por ejemplo, en febrero de 2021 lanzó una investigación, o publicó una investigación, donde, por ejemplo, en la región metropolitana solamente se cumplía con el 26% de la contratación. Este porcentaje igual bajó producto de la pandemia, para todos también, no tan solo para los colectivos en situación de discapacidad. Pero por lo tanto es un tema todavía pendiente, porque también la ley está muy a la deriva en cuanto a que si no contrato como empresa, puedo hacer la donación a una fundación. Pero claro, si bien es un beneficio para la fundación, creo que también la contratación es un beneficio no tan solo para la persona, para su familia y principalmente para la sociedad entera, ¿ya? Y el tercer desafío creo que también tiene que ver con la formación docente de los profesionales que trabajamos con jóvenes, digamos, en situación de discapacidad, en esta etapa ya tránsito hacia la adultez o de la juventud principalmente. Y ahí también esta formación hacia el tránsito hacia la vida adulta, hacia la colocación laboral, mirando hacia el empleo con apoyo, por ejemplo, que es una modalidad de colocación laboral. Entonces, yo categorizaría en estas tres áreas ese tema pendiente, o como que lo que tenemos como país. Perfecto. Muchas gracias, Solange. Gracias por darnos un panorama bastante integrador, sistémico, de cómo se está dando actualmente y también, bueno, hacia dónde tenemos que apuntar. Efectivamente, comparto contigo que los estudiantes con discapacidad, claro, muchas veces en el sistema educativo quedan también a veces relegados en cuanto a sus necesidades también individuales y de qué manera se va trabajando en pos de una mayor autonomía e independencia, que en algunos puede derivar en la vida laboral y en otros no, y eso también es una opción, pero sin duda hay que hacer frente a sus características, a su perfil y desde ahí también desarrollar esa independencia y autonomía. Ahora, Cristian, quería preguntarte a ti, ¿cuáles consideras que son estos desafíos como país que tenemos en esta etapa de la vida? Hola Isidora, buenas tardes. Un saludo a Solange, a Alejandra y a las personas que nos escuchan. Yo creo que los desafíos son muchos y bueno, y primero
quiero destacar esta iniciativa, este importante evento que se realiza todos los años y cada día crece en importancia y en cantidad de organizaciones, y para nosotros un orgullo patrocinar la Expo Inclusión 2021. Ahora, en términos de los desafíos, yo creo que he estado revisando información sobre el efecto de la ley de inclusión. Fíjate que solamente el 1% de las personas potencialmente empleables han encontrado trabajo, según indicadores de la Fundación Confuturo. Vale decir, 26.000 personas en un universo de más de 200.000, lo que hace pensar de que existe por un lado un déficit, pero por otro lado también hay una oportunidad grande de que las personas con discapacidad se incorporen efectivamente al mundo del trabajo, que es, como estábamos hablando, una condición necesaria para tener independencia, para realizarse como persona. Y yo creo que nos falta, quizás, claro, hablar de cultura inclusiva todavía podría ser no tan auspicioso, pero creo que hemos recorrido un camino. Se ha hablado de la diversidad, de la rehabilitación, de la diversidad, de la inclusión. Yo creo que hoy día existe mucho más conciencia de que tenemos que generar los espacios para que todas las personas en nuestro país y en el mundo puedan desenvolverse, desarrollarse plenamente, y que todos tienen igualdad de derechos para acceder a esas oportunidades. Yo creo que ese discurso, que hoy día es mucho más potente que hace años atrás, es lo que me hace estar optimista de cuáles son los pasos que podemos dar. Ahora, en materia de educación técnico-profesional, indudablemente que la preparación de los docentes, de las personas que imparten estos programas en las instituciones, junto con la infraestructura necesaria, creo que todavía falta mucho por mejorar, y existe clara necesidad de conocer más a fondo y de que haya una integración entre el sector público, el sector privado, las empresas y los liceos técnicos profesionales. Muchas gracias, Cristian. Ahora quería empezar con Solange, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué competencias laborales son las más valoradas en el mundo laboral y cómo la educación superior en Chile ha respondido a esta formación? Mira, yo podría hablar desde el Prufodis, ¿ya? Desde cuáles son aquellas competencias laborales requeridas en el campo laboral desde nuestra experiencia como programa de formación laboral. En este caso, principalmente son aquellas que están muy vinculadas con los intereses vocacionales de nuestros estudiantes, porque el Prufodis trabaja la colocación laboral, más precisamente las prácticas laborales, desde la metodología de empleo con apoyo. Por lo tanto, desde ahí nosotros relevamos el interés vocacional del estudiante, de la estudiante. Y por lo tanto, en ese caso, nuestros intereses son diversos, como diversos son nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la tendencia, digamos, yo podría decir en el último tiempo? Bueno, en el área de administración principalmente, en el área del deporte, reclutador laboral, por ejemplo, gastronomía. ¿Ya? Esas son como las competencias laborales que a nuestros estudiantes, de cierta manera, tienen mayor interés. Ahora, en este contexto de pandemia, por ejemplo, que nosotros continuamos con las prácticas en modalidad de teletrabajo, y que fue un desafío mayúsculo, digamos, porque hubo muy pocas empresas que apostaron por estas prácticas laborales en modalidad de teletrabajo. Se continuó con el área de asistente administrativo, por ejemplo, y reclutador laboral. Y ahora, bueno, tenemos una experiencia de asistente en educación parvularia, por ejemplo, que tiene que ver con el área de educación. Pero esa, yo diría que más que nada tiene que ver con las competencias laborales, pero que surgen desde los intereses vocacionales de nuestros estudiantes. Perfecto. Gracias, Solange. Y eso resulta súper importante también para mostrar, ¿verdad?, de que a veces se piensa que es el mundo laboral el que tiene que ofrecer, ¿verdad?, los distintos puestos, y se olvida muchas veces de que eso tiene que hacer un match de cierta manera con
con las habilidades de la persona con discapacidad, con los intereses, para que realmente ese mantenimiento del puesto de trabajo se dé, ¿sí? De que exista una motivación real detrás, ¿sí? Así es que súper. Ahora, Cristian, quería preguntarte a ti, ¿cómo lo ves tú respecto a cuáles son las competencias laborales que consideras son las más valoradas en el mundo laboral y cómo la educación superior en Chile ha respondido a esto? Bueno, en nuestra experiencia o en el dialogar con empresas y con expertos en este tema, los requerimientos técnicos o conocimientos específicos son como una fotografía en un determinado minuto, pero para ninguno de nosotros es una sorpresa de que el mundo va avanzando y cambiando a una velocidad vertiginosa. Nunca las cosas han ido tan rápido como ahora y nunca van a ir tan lento, por lo tanto, lo único que podemos ver es mucho cambio. Y entonces lo que se está privilegiando, diría yo, las empresas al buscar colaboradores, es la capacidad de aprendizaje, es decir, de desaprender aquello que aprendió y poder abrazar otros conocimientos u otras experiencias. Eso unido a la capacidad de trabajar colaborativamente con otros en un ambiente diverso, poder interactuar con distintas personas de distintas experiencias previas, distintos estilos de personalidad. Yo diría que es clave hoy día en el ambiente de trabajo, esa flexibilidad y capacidad de trabajar en equipo. Esto unido también a un cambio tecnológico mucho más acelerado después de la pandemia, que por un lado impone ciertas exigencias a las personas, pero por otro lado también entrega herramientas que hacen bastante más fácil la vida a algunas actividades. Y yo creo que en el tema que nos ocupa, de las personas con situación de discapacidad relacionados con la educación técnica y profesional, yo diría que una mirada a la tecnología y a las oportunidades que eso puede generar para estas personas, algunas de las cuales tienen problemas de movilidad, desplazamiento, o que a veces las empresas no cuentan con la infraestructura necesaria, quizás se puede resolver de manera más proactiva a través de estas herramientas tecnológicas digitales que están a la disposición de todo el mundo hoy día. Perfecto. Gracias, Cristian. Efectivamente, la pandemia ha venido a desafiarnos, ¿verdad?, en cuanto a la flexibilidad. Hay una psicóloga, ¿verdad?, que dice que acá los que peor lo han pasado en la pandemia son los que han mantenido una estructura de pensamiento más bien rígido, ¿sí? Y yo creo que eso también de todas maneras se ve en cuanto, ¿verdad?, al mundo laboral, en cuanto a los desafíos que todos, personas con y sin discapacidad, hemos tenido que enfrentar. Alejandra, preguntarte ahora a ti, ¿cómo ves tú esto de las competencias laborales actuales y de qué manera tú desde la Universidad Andrés Bello han respondido a esta necesidad? Desafío, sí. Bueno, un poco coincidiendo también con Solante y con lo que decía también Cristian al otro lado de la pantalla, ¿cierto? De un poco los desafíos que nos ha propuesto, nos ha planteado más bien esta pandemia y un poco el nuevo profesional o el nuevo trabajador, el nuevo colaborador que se necesita para el futuro, ¿cierto? Nos impone tal vez nuevas como invitaciones a todas las instituciones de educación superior. Si bien nosotros, al igual que en la Universidad Central, también entregamos una capacitación a nuestros jóvenes, que en nuestro caso particular son jóvenes con discapacidad intelectual, por lo tanto uno podría pensar que es un colectivo que lo tiene todavía más difícil, ¿cierto? Al momento de incorporarse a un entorno laboral, vemos que no solamente es importante apostar y en el fondo entregarle herramientas en áreas más técnicas. Ya nosotros siempre le decimos a los alumnos, mira, puede ser que tú no seas el alumno más rápido en ingresar una información a una base de datos o una planilla Excel. Pero si eres una persona responsable, respetuosa, que tiene en el fondo todas estas habilidades más genéricas, ¿cierto?, bien desarrolladas, probablemente la empresa en la que tú te incorpores va a valorar eso incluso mucho más que el tiempo que te puedas demorar en hacer este trabajo. Y creemos que también es sumamente importante, entonces, entregar este tipo de herramientas. Nosotros a lo largo de los 3 años que los jóvenes se forman en el programa de la Universidad Andrés Bello, tenemos
resguardado espacios de desarrollo personal en donde ellos en el fondo van adquiriendo todas estas competencias que hoy día son tal vez más importantes que una herramienta técnica o un conocimiento técnico. Entonces vemos que hay que ir complementando eso de manera muy equilibrada para poder entregarle a la sociedad después un joven bien formado, porque podría ser que sea un experto en, no sé, en manejo de SAP o de algún programa informático. Pero si no tiene estas otras competencias, si no sabe, por ejemplo, flexibilizar, como plantea Cristian, o trabajar en equipo, o no sé, ese tipo de habilidades que hoy día son tan necesarias y se han hecho tan patentes a raíz de esta pandemia, creemos que en el fondo la formación quedaría tal vez un poco coja. Entonces es importante ir complementando ambos elementos, no solo lo técnico, sino que también esta formación integral, si finalmente se trata de eso. Perfecto. Y por eso siempre digo que estas habilidades blandas, como se le llama en realidad, resultan mucho más fuertes, mucho más potentes, ¿verdad? Y en muchos casos vienen siendo súper decisivas a la hora de mantenerse en un puesto de trabajo. Sí. Gracias, Ale. Ahora, Cristian, quiero empezar contigo la siguiente pregunta, y quería preguntarte ¿cuáles han sido los programas o estrategias más exitosas que han tenido en la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad? Bueno, nosotros en la Bolsa Nacional de Empleo hemos hecho un trabajo de ir adaptando el portal a personas en situación de discapacidad. De hecho, incorporamos un logo que permite que las personas fácilmente, al ingresar a la página, puedan ver cuáles ofertas están abiertas a personas con discapacidad. De hecho, hoy día, de alrededor de 13.000 ofertas que tiene la Bolsa Nacional de Empleo propias, hay 685, aproximadamente el 5%, que son ofertas abiertas a personas con discapacidad. Nosotros además tenemos que certificar a aquellas empresas que han presentado ofertas, han publicado ofertas, y estas ofertas no han recibido postulaciones. Como decían ahí antes, que hay una forma alternativa. Si tú pones una oferta laboral y no tienes candidato, no puedes cumplir la ley, por lo tanto la ley te da la opción de efectuar una donación. Pero esa no es la idea es que se incorporen más personas. Hemos tenido un crecimiento interesante, pero nos falta mucho. Hoy día tenemos 15.000 personas inscritas, de 3,5 millones de personas que están inscritas en la Bolsa Nacional de Empleo, lo que equivale a un poco menos del 0,5%. Entonces, mientras que las ofertas abiertas a personas con discapacidad son el 5%. Entonces, creo yo que tenemos un espacio para que las personas conozcan la BNE, a lo mejor no la conocen, bne.cl, y ahí van a encontrar una cantidad importante de oportunidades de empleo, especialmente abiertas a personas en situación de discapacidad. Y lo otro que estamos haciendo, que lo vamos a implementar de aquí a fines del próximo año, es la incorporación de un portal especializado, que es brasileño, que se está traduciendo al español en un convenio con el Pacto de Productividad, de tal manera de que haga un match mucho más específico, porque hablar de una persona con discapacidad es un concepto bastante amplio, pero porque hay distintos niveles, distintas situaciones particulares, no todas las discapacidades son iguales, por lo tanto, se hace relevante que exista un filtro y un algoritmo que permita conectar a esa oferta con la persona que cumple con los requisitos o con las condiciones que puede ofrecer la empresa. Eso lo estamos trabajando y lo vamos a implementar de aquí a fin de año. Y lo otro que es importante es que existen los contratos de aprendizaje que los ofrece Sense. Los contratos de aprendizaje permiten convalidar como práctica profesional las horas dedicadas a ese contrato de aprendizaje, y el Estado subsidia hasta el 50% del salario mínimo que recibe esa persona. Es decir, a veces hay personas que no logran una empresa para hacer la práctica, pero a lo mejor un empleador les puede dar un contrato de aprendizaje, se subsidia el 50%, y después ese trabajo realizado bajo ese contrato de aprendizaje permite validar esa actividad como una práctica y así generar la titulación del estudiante, porque muchas veces ocurre que egresan estas personas, no logran la práctica y por lo tanto no obtienen su título.
Diría yo que tenemos mucho que avanzar todavía, pero esas son las herramientas que hoy día están disponibles, unido a la ley 21.015, que nosotros certificamos la existencia de las ofertas y que no hay postulantes. Entonces, en definitiva, invito a la gente que se inscriba en la Bolsa Nacional de Empleo, porque van a tener oportunidades de empleo, de trabajo. Gracias, Cristian. Vamos a estar atentos entonces a ese portal especializado que se ve ahí súper interesante. Alejandra, quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu percepción respecto a los programas o estrategias que han resultado más exitosas y que han tenido, claro, impacto en el fondo en la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad de la universidad? Bueno, yo creo que más bien como estrategia, nosotros, al igual que en la Universidad Central, en la Universidad Andrés Bello, en el Diploma en Habilidades Laborales, el modelo que utilizamos, no propiamente tal, pero sí elementos muy relevantes para el acompañamiento de los jóvenes o la transición, digamos, hacia este mundo del trabajo, es el empleo con apoyo, ¿ya? Y creo que el tema de ponerle este apellido de los apoyos es sumamente importante cuando hablamos del colectivo de personas con discapacidad. Como bien decía Cristian, cuando hablamos de discapacidad hablamos de un grupo muy diverso, ¿cierto? Muy amplio, y por lo tanto las necesidades de apoyo son bastante diversas también. Por lo tanto, la posibilidad que tenemos nosotros de acompañar a los jóvenes que se incorporan a las empresas ordinarias, ¿ya? En España, digamos, se usa mucho este término de una formación en espacios ordinarios y que la incorporación al mundo laboral también sean espacios regulares y normalizados finalmente, ¿cierto? Creo que la clave ha estado justamente en tener este modelo de acompañamiento en donde la empresa se siente apoyada por una institución de la envergadura, ¿cierto? La Universidad Andrés Bello es enorme, entonces en el fondo tener ese apoyo, digamos, de que haya un supervisor que va a estar ahí para el alumno semana a semana, acompañando no solamente al joven, sino que también a la empresa, creo que ha sido parte muy importante de la estrategia que nos ha llevado a los positivos números que tenemos nosotros en términos de inserción laboral. También nos hemos dado cuenta que, un poco tomando la pregunta número 1, digamos, que le había tocado a Solange y que ella mencionó el tema de los profesores, ¿cierto?, de la formación docente, también hemos visto que ahí hay una brecha y eso tal vez podría ser como una invitación. Nosotros nos estamos haciendo cargo como universidad de generar oferta para los docentes que tienen que abordar, o para los profesionales que tienen que abordar este tema en las empresas. O sea, hoy día estamos en un escenario distinto al que estábamos hace 10 años atrás. Gracias a Dios que estamos hoy día en otro escenario y en el fondo se hace necesario que los profesionales, tanto los docentes como los futuros, por ejemplo, compañeros de trabajo de las personas con discapacidad que se van a incorporar, también tengan herramientas y eso es importante. Y ahí nosotros también estamos haciendo un esfuerzo por capacitar a los futuros entornos, digamos, que van a recibir estos recursos humanos diversos. Perfecto. Claro, que tiene que ver justamente con promover un cambio cultural, apostar por este cambio cultural y ahí, claro, se trata también de empezar sensibilizando también a la empresa desde arriba, ¿verdad? Desde arriba. Exactamente. Solange, ¿cómo lo ves tú respecto a los programas, estrategias exitosas que han resultado en la Universidad Central para esta formación y empleabilidad de las personas con discapacidad? Mira, yo concuerdo mucho con Alejandra en que, bueno, el empleo con apoyo, esta modalidad de colocación laboral, es algo muy exitoso, por lo menos desde España así se ha demostrado, en la colocación laboral de las personas en situación de discapacidad intelectual precisamente, porque en ese caso este apoyo y este acompañamiento es permanente. Bueno, se va quitando el apoyo en la medida en que el joven o la joven va siendo más autónomo en su puesto de trabajo. Pero el apoyo, de cierta manera, vuelve o se reincorpora en la medida en que, nuevamente, tanto los compañeros, el departamento, la unidad o la misma persona lo requiere. Entonces es un apoyo permanente, porque no es tan solo que es el acceso, ya en este caso lo podemos relacionar con la ley 21.015, pero ¿qué sucede con el mantenimiento y la capacitación en la empresa también?
Entonces, en ese sentido, esta estrategia o esta modalidad de colocación laboral debiéramos también nosotros como país adoptarla y comenzar ya masivamente a implementarla, porque también creo que, y también concuerdo con Alejandra de que volviendo a la pregunta número 1 tal vez, que un vacío de la ley es que pasa, en este caso, con este acompañamiento o el mantenimiento de las personas en el puesto de trabajo. Desertan. Y desertan a veces por estas competencias genéricas principalmente. Entonces, este acompañamiento, este apoyo de un profesional, ya sea terapeuta ocupacional, psicólogo, educador diferencial, va a permitir no tan solo que la persona permanezca, sino que también progrese, ojalá, idealmente, a través de capacitación o formación continua en la propia empresa. Entonces, el modelo de empleo con apoyo es fundamental porque además que se adecúa la tarea o la actividad laboral de acuerdo a las características de la propia persona. ¿Ya? Es como que al final no es que hay un puesto de trabajo específico y no hay vacantes y ese puesto de trabajo queda desierto, no se ocupa, no se contrata a nadie. Sin embargo, desde la metodología de empleo con apoyo se adaptan el puesto de trabajo y las tareas a las características particulares de la propia persona. Y por lo tanto eso nuevamente es un beneficio para la persona, para la familia, para la misma empresa, para la sociedad y todos nos enriquecemos con eso. Y desde los programas exitosos, yo creo que también aquí, yo creo que toda iniciativa, tanto pública, privada, es, digamos, es una oportunidad para los colectivos en situación de discapacidad y en especial para las personas en situación de discapacidad intelectual y el desarrollo, que en este caso tanto el Andrés Bello como la Universidad Central tienen este programa, digamos, relacionado o fijado, digamos, a las personas en situación de discapacidad intelectual. Porque como decíamos también, termina la enseñanza media o la educación especial y después ¿qué? En cambio, tanto la Universidad Central y Andrés Bello tienen esta oportunidad de continuación de estudios, ¿ya? Entonces, y así como también UCEDAUN, por ejemplo. Entonces creo que todo programa de institución pública o privada ya es una oportunidad para nuestro colectivo de personas en situación de discapacidad y sobre todo discapacidad intelectual. Perfecto. Creo que también parte del éxito, que no lo mencionamos, pero en el caso de ambas instituciones, el hecho de que los jóvenes se formen nuevamente en espacios normalizados como el universitario, también aporta, aparte de este éxito, porque lo que estamos apostando es a que ellos después vayan a empresas regulares, no a espacios segregados. Entonces, formarlos en esas mismas condiciones, es decir, en espacios regulares, normalizados, que puedan compartir no sé, en la cafetería, en la mesa de ping-pong con jóvenes de otras carreras, va aportando a la construcción de esta cultura inclusiva y esta sociedad inclusiva que queremos, porque no solamente va en beneficio del joven con discapacidad, sino que también tiene un impacto, y así se ha demostrado, nosotros en el Andrés Bello lo hemos visto, el impacto positivo que tiene en la comunidad universitaria también. Entonces creo que eso también es como clave de estos programas exitosos, digamos, que aportan a esta cultura inclusiva que queremos construir. Porque viven la vida universitaria como cualquier otro joven. Eso es. Entonces, eso ya también es un beneficio para ellos y para su familia, y por qué no también para la comunidad universitaria, que en este caso no presenta una discapacidad. Y por lo tanto, tanto el programa del Andrés Bello como el de la Central, que lleva más de 15 años, partieron casi juntos, entonces, y de cierta manera también hay varias generaciones de egresados, y por lo tanto demuestra que sí se puede. Y aquí yo también, solo para terminar, acuñaría dos términos: voluntad y, ahí se me olvidó la otra palabra, pero voluntad principalmente de creer que sí se puede. Exacto. ¿Ya? Y convicción, porque si no tengo la convicción, pueden existir muchas normativas, leyes, pero si como empresa, como universidad, como programa de estudio, no tengo la convicción de que sí se puede, no sirve mucho en realidad. Exacto. Y bueno, recogiendo lo que comentaba ahora último Alejandra y Solange, también agregar que desde mi experiencia, para las empresas resulta tremendamente aliviador, por así decir, cuando desde un desconocimiento, ¿verdad?, del empleo, hace una persona con discapacidad intelectual saber que hay detrás una universidad, que hay detrás un equipo profesional haciendo un trabajo tan constante, tan riguroso. Eso siento que permite abrir muchas puertas, ¿verdad? Muchas organizaciones, muchas empresas que
tienen todavía muchos miedos que todavía, en los que todavía los prejuicios de la discapacidad y sobre todo discapacidad intelectual todavía están presentes de manera muy, muy fuerte. ¿Sí? Ahora, por último, considerando toda esta reflexión tan interesante que hemos ido oyendo, quiero dejarles 2 minutos a cada uno para que puedan hacer una breve reflexión o destacar un último punto. Si quieres, Alejandra, podemos empezar por ti. Bueno, nada, yo lo primero quiero destacar dónde estamos. O sea, estamos celebrando la 4ª versión de la Expo Inclusión y creo que eso habla de el nivel de madurez que está alcanzando nuestro país en términos de inclusión de personas, en este caso situación de discapacidad. Como decía al principio, ojalá dejemos de hablar de inclusión y podamos hablar ya de convivencia en todos los entornos. Creo que el desafío es muy grande, nosotros como institución lo hemos abordado, tal vez partimos al revés, formando personas con discapacidad intelectual, que era lo que nadie hacía en ese minuto cuando nosotros empezamos, pero hoy día estamos en el fondo haciéndonos cargo de los jóvenes con otras discapacidades que están al interior de la universidad a través de una política de inclusión, y creo que eso también es muy importante que las universidades y todas las instituciones lo hagan con convicción, como decía Solange, ¿cierto? Habla de la convicción cuando tienes una política que te respalda institucionalmente. Y bueno, ir más allá, o sea, nosotros esta responsabilidad de formar profesionales, de formar equipos en las empresas para recibir recursos humanos diversos, también hay que hacerlo, porque si no van quedando los espacios muy desprotegidos, muy desprovistos de herramientas. Hay que entregarles las herramientas. Nosotros en ese sentido estamos recogiendo ese guante, generando, digamos, oferta para que las personas realmente puedan tener las herramientas que se necesitan para que la inclusión laboral se haga de manera exitosa, porque cuando hay un proceso de inclusión que se hace mal y eso no conduce a una experiencia exitosa, la empresa probablemente se va a cerrar, y lo que no queremos es que pase eso. Entonces hay que hacerlo bien, y para hacerlo bien hay instituciones que se han formado, que están preparadas para eso, y en el fondo la invitación es justamente a ello, a que hagamos sinergia y que nos sumemos colaborativamente para construir esta sociedad que queremos, que es más inclusiva. Súper, muchas gracias, Alejandra. Cristian, ahora quería preguntarte a ti, más que preguntar, que nos des ahí esos 2 minutos de reflexión o destacar un último punto. Bueno, yo quería, poco hablando, siguiendo lo que se estaba discutiendo, me parece que la clave es este tema de la convicción. No basta la legislación si no hay convicción, si no hay una decisión y una voluntad de implementar efectivamente los cambios y de que las cosas vayan evolucionando. Ahora, yo creo que es re importante que personas como las que están en las universidades, que llevan muchos años, 15 años, desarrollando estos temas, impartiendo docencia en este ámbito, también es importante que tengan conciencia de que hay mucha ignorancia al otro lado. O sea, a veces cuando estamos metidos en un tema creemos que todo el mundo se maneja bien. Y yo creo que gran parte del problema no es como que no haya interés. Yo creo que hay mucho interés de muchas empresas, pero hay bastante ignorancia. En ese sentido creo que es importante lo que dice la ley, que ahora las empresas de más de 100 personas tienen que tener un experto o un encargado en inclusión, de tal manera de que vaya aterrizando las políticas, las leyes y el discurso vigente. Yo pienso que tenemos que seguir hablando del tema, porque así vamos a ir sacando a personas que quizás miran de lejos esto, no porque no tengan interés o entusiasmo o incluso convicción, sino que porque desconocen las particularidades, porque este no es un tema sencillo. Yo creo que tiene complejidades y a veces lo complejo nos asusta. Entonces, con esa conversación, con la cotidianeidad que debería tener este tema, entonces vamos eliminando estas barreras, la ignorancia, y vamos abriendo paso a espacios más colaborativos y hacer de esto una realidad y no solo un discurso. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Y ahora, por último, Solange. Bueno, yo creo que la invitación es a nivel transversal desde, partiendo por la escuela. Si bien ya la educación inclusiva está como instalada en el sistema escolar, aquí también lo importante es ver qué pasa más allá después de lo que estábamos hablando en un principio. ¿Qué pasa cuando termina mi hijo o mi hija o mi estudiante el sistema escolar? La vida sigue, porque también hasta un par de décadas atrás a las personas en situación de discapacidad intelectual se les miraba como eternos niños. Entonces, hay que, a partir del cambio de paradigma, la vida sigue, y por lo tanto nuestros jóvenes
o nuestros estudiantes tienen sueños, tienen proyectos de vida, y aquí la invitación yo creo que es transversal tanto para la escuela, para la empresa, para la misma familia también, de proyectar esta vida en conjunto con su hija o hijo, y por lo tanto también, para, como decía Cristian, para poder eliminar estas barreras, ¿ya? Porque también esas barreras limitan no tan solo el acceso, sino que también la participación y el progreso en todos los ámbitos: educación superior, educación técnico-profesional, acceso al mundo del trabajo. Por lo tanto, aquí, bueno, la invitación es que con convicción y con voluntad todo se puede, creo yo, y por lo tanto vamos todos remando hacia el mismo lado, desde las instituciones privadas, a través de estos programas de formación laboral, desde la normativa, desde la ley, desde el Estado, desde las instituciones públicas, y sobre todo de este espacio, principalmente, como decía Alejandra, en cuanto a abrir espacios de inclusión, y qué mejor que la Expo Inclusión, donde hay, digamos, una muestra y una presentación donde tanto instituciones de educación superior, fundaciones, mini empresas o empresas en relación con la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, Solange, Alejandra y Cristian. Por mi parte me despido agradeciendo la oportunidad que Expo Inclusión me dio de ser parte de este congreso.